Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, chicos, pues entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Eh, Les agradezco a todos que estén por aquí. Y bueno, recordemos brevemente en dónde nos habíamos quedado. Si te acuerdas, hemos estado trabajando con evaluación de acciones y particularmente, pues lo último con lo que estuvimos trabajando es cuando hay variación en los dividendos, ¿cierto? El primer acercamiento que tuvimos es cuando se asume que hay un crecimiento constante en los dividendos y vimos cómo nos quedaba el resultado. Vemos qué condiciones tenían que cumplirse, ¿verdad? Esta situación de que la tasa de rendimiento sea más grande que la tasa de crecimiento del dividendo para que efectivamente se puedan determinar los precios. Ajá. Ahora bien, después relajamos un poquito esta idea y dijimos, bueno, ¿qué tal que hay una cierta cantidad de dividendos que de alguna forma no están teniendo un comportamiento predecible, ¿cierto? Y que son en su mayoría atípicamente altos, ajá, o por lo menos superiores a el dividendo que en teoría tenemos como razonable. Y luego, procedimos a hacer la evaluación, ¿cierto? Trayendo al valor presente cada uno de ellos y viendo que esta evaluación que habíamos hecho en el caso anterior de crecimiento constante, pues eventualmente nos servía también para este otro tipo de crecimientos. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar un poquito con estas ideas de ir teniendo más alternativas. Y pensemos, por ejemplo, que se da un crecimiento por etapas. Fíjate, esta parte es muy interesante. Resulta que puede ser que no todo el tiempo se esté teniendo la tasa constante, pero que sí sea constante en ciertos intervalos. ¿Ah? Podríamos llamarle así como que es constante por intervalos. Entonces, fíjate, ¿a qué me refiero con esto? Voy a hacer una línea del tiempo y esta vez la voy a hacer un poco más grande de lo habitual, porque probablemente sí la voy a necesitar así. Entonces, por ejemplo, el próximo dividendo va a ser en la fecha 1 y como de costumbre pues, tomemos un valor como de referencia D, ¿sale? El siguiente dividendo, por ejemplo, va a ser ese dividendo D por una primer tasa de crecimiento. El tercer dividendo, pues sería D por la tasa de crecimiento al cuadrado. Y el siguiente D por la tasa de crecimiento al cubo. ¿Sí? Entonces, hay una primera etapa, digámoslo así, que llega, por ejemplo, hasta un determinado momento en el tiempo. ¿Sí? Digamos que va a continuar así hasta el tiempo T, para buscar una cierta generalidad también. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el dividendo va a ser 1 más G a 1 y esto va a estar elevado a la T menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué a la T menos 1? Porque hasta ese punto se habrían experimentado T menos 1 crecimientos. Y lo que estaríamos pensando es que a partir de la fecha siguiente estaríamos experimentando otro crecimiento, o sea, en temas 1, en temas 2 y cosas así. Lo que nos va a estar resultando es lo siguiente. Imagínate que esto lo vamos a determinar como un dividendo primo. ¿Sale? Entonces, aquí voy a tener el dividendo primo por 1 más una segunda tasa de crecimiento. Y luego el dividendo primo por 1 más esta tasa de crecimiento al cuadrado. Y luego, en temas 3, el dividendo primo por 1 más la segunda tasa de dividendos, de crecimiento de dividendos al cubo. Y así continuaría. ¿Sí? Entonces, lo que estamos teniendo aquí es una tasa de dividendos por etapas. ¿Sale? Hay una primera etapa en donde, porque aquí lo estoy manejando con dos etapas, ¿cierto? Aunque esto en esencia
puedes pensarlo para cualquier cantidad de etapas, porque puedo pensar, si hubiera una tercera etapa, pues primero hago la evaluación de la segunda y la tercera etapa, y luego con ese resultado, pues ya nada más jalo a la primera etapa, ¿sí? Entonces, esto que estoy pensando para 2 es generalizable a cualquier cantidad de etapas. Ahora, la lógica va a ser la misma. Por ejemplo, aquí que voy a trabajar por etapas, es importante que yo determine cómo van a ser los crecimientos, ¿cierto? Entonces, repito, este problema me está diciendo, el primer dividendo va a ser de un tamaño D. Luego, la tasa de crecimiento es G1 durante T periodos. ¿Ok? Ahora, aquí puede haber muchas interpretaciones. Fíjate, si yo te estoy diciendo que estoy en el periodo, o sea, que duró T periodos esta tasa de crecimiento, realmente, entre la fecha 1 y la fecha 2 es la primera vez que hubo crecimiento. Y entre la fecha 2 y la fecha 3 es la segunda vez. Y entre la fecha 3 y la fecha 4 es la tercera vez. Y así me voy. Total que entre la fecha T-1 y T fueron T-1 crecimientos. ¿Sí queda claro esta idea? Entonces, a pesar de que la tasa de crecimiento ocurra durante los siguientes T periodos, hubo en total T crecimientos. Algunas personas, algunos autores, manejan o sugieren que cuando yo tengo una interpretación de este estilo y que te digo, la tasa de crecimientos G es por T periodos, que nos preguntemos, ¿fueron T periodos los que se mantuvo la tasa o creció T veces? De hecho, prefieren decir cuántos incrementos se espera que se maneje con una tasa en particular. ¿Sale? Entonces, no es lo mismo que pensemos hasta qué periodo o hasta qué fecha, como en este caso de mi dibujo, sino preguntarse cuántos incrementos son. Entonces, aquí vamos, en este ejemplo que te estoy narrando, en esta explicación, lo que yo te diría es, consideremos que tal cual te planteé el dibujo, estoy teniendo a T-1 incrementos. ¿Sí? T-1 incremento. Esto no lo parece, pero es una flecha. Déjame la redibujo. T-1 incrementos. ¿Correcto? Entonces, por eso es que estoy llegando hasta aquí en T-1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este modelo de crecimiento por etapas? Voy a calcular primero lo que puedo calcular basado ah, en la parte, digamos, lo identificable, que es este crecimiento constante hasta el infinito. Y entonces, para ello, lo que voy a necesitar es la evaluación de la acción en el tiempo t. La evaluación de la acción en el tiempo t, como lo hemos estado viendo, es el próximo dividendo. El próximo dividendo es el dividendo primo por 1 más G2 entre I menos G2. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Es el dividendo de la fecha t más 1. Y con eso consigo el precio de la acción en el tiempo t. Ahora, lo que me falta es, ya que junté todos estos dividendos de aquí hasta el infinito y los puse todos juntos en la fecha t con el precio, lo que voy a hacer es traigo valor presente todos los dividendos de la primera etapa y al final sumo también este tiempo t. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? El precio en cero va a ser el dividendo 1 entre 1 más i, más el dividendo por 1 más G1 entre 1 más i al cuadrado.
más el dividendo por 1 más G1 al cuadrado entre 1 más la tasa de interés al cubo. Y así me voy con todos hasta el dividendo que tengo justo aquí en el tiempo t, que es el último. Y ese dividendo, como está en el tiempo t, pues es el monto del dividendo, 1 más G1 a la t menos 1, y me lo traigo desde la fecha t, 1 más I elevado a la t. ¿Sí? Y a esto le voy a sumar el precio de la acción en el tiempo t, que también voy a descontar y traérmelo a valor presente. ¿Sí? Ahora, particularmente, esta secuencia que tengo aquí, ¿sí? Es una anualidad en progresión geométrica. La fórmula que nosotros determinamos para hacer el cálculo como lo tenemos aquí, que de hecho lo dedujimos desde esta diapositiva, ¿sí? Esa fórmula es un caso especial de la anualidad, que es cuando el número de pagos tiende a infinito. Pero la realidad es que no todas las anualidades que crecen como progresión aritmética llegan hasta infinito. En general, cuando yo tengo una anualidad como progresión geométrica, eh, permíteme abreviarlo como APG, ¿sale? Lo voy a calcular de la siguiente manera. Es el próximo pago que yo tengo, que ahorita le pongo D porque pues, los pagos han estado siendo dividendos, y lo voy a multiplicar por 1 menos 1 más G entre 1 más I elevado a la número de pagos. Y lo divido entre I menos G. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago el límite, cuando n tiende a infinito, esta expresión de aquí arriba tiende hacia ser cero, sobre todo tomando en cuenta que I es mayor que G, como lo habíamos estado mencionando. Si G e I son iguales, ese número de arriba tiende a ser cero, ¿sale? Perdón, tiende a ser 1, si fueran iguales, porque queda 1 entre 1 más G entre 1 más lo mismo. Entonces la división al elevarla a la n tiende a 1 y 1 menos 1 es 0 y abajo también te queda 0. Entonces te queda una forma indefinida. Y bueno, si la g fuera más grande que la i, entonces te queda un número mayor que 1 que al elevarlo a una potencia se hace más grande y más grande y más grande y más grande. Entonces la única forma de que ese número no se vaya hacia infinito es que converja y justamente va a converger si i es menor que g. Y entonces el número hacia el que converge es la expresión que ya habíamos visto. D por I menos G. ¿Cierto? Entonces, justamente tomando esa expresión y colocándola en la primera parte de mi secuencia, encontraría que el precio en cero sería el siguiente dividendo. Déjame borro aquí un poquito. El siguiente dividendo D multiplicado por 1 menos 1 más G1 entre 1 más I entre 1 más I elevado a la n sobre I menos G1. ¿Sale? Aquí, perdón, no es a la n, es a la t. ¿Sí? Porque dijimos que la tasa G1 dura t periodos. Más el precio de la acción en t, el cual voy a traer a valor presente. Multiplicando o dividiendo, como tú quieras, yo puedo agarrar y dividir 1 más I elevado a la t. Y con eso entonces tendría el precio de la acción el día de hoy. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo fue el desarrollo. Primero identifico la etapa que dura el primer crecimiento y después a partir de ahí veo cuánto dura el segundo crecimiento. ¿Sale? Nada más aquí para recordar, esta fue nuestra fórmula
pero el dividendo primo habíamos dicho que era el dividendo original por 1 más G1 a la T menos un incrementos que estaba yo viendo. ¿Sale? Entonces, primero calculo el precio. En la última de las etapas que yo tenga, si yo tuviera 100 etapas, lo calculo primero en la última y las voy regresando a la 99, a la etapa 98, a la etapa 97 y así me voy. Aquí fueron 2 etapas, entonces primero lo calculo en la última y lo regreso a la segunda. ¿Ok? No sé si hasta aquí va quedando claro o hay alguna pregunta, alguna duda. Ahorita que hagamos un ejemplo, yo creo que va a quedar todavía más claro. ¿No hay preguntas, no hay dudas? Ah, muy buena observación. ¿Quién fuiste? Se me fue. Muy buena observación, Iván. Es una progresión aritmética o dice una progresión aritmética porque me equivoqué. Tienes toda la razón. Esto es un crecimiento geométrico. ¿Sale? Pero muy bien. Buena observación, Iván. Quiere decir que estás atento. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo con este acercamiento para que podamos practicar un poco nuestra fórmula. ¿Te parece? Entonces, vamos a ver. Se espera que, que el dividendo de una empresa crezca un 20% durante los primeros 5 años. ¿Ok? Y después de esa fecha, se espera que me ajusto aquí, continúe creciendo a razón de un 4% por siempre. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? Continúe. Un 4% por ciento. ¿Sale? Si el rendimiento requerido es de un 10%, coma, ¿cuál debería ser el precio de esta acción? ¿Ok? Entonces tenemos el dividendo de una empresa que se espera que crezca un 20% durante los primeros 5 años. Ahora, vuelvo al punto. Fíjate cómo es a veces un tanto ambiguo el entendimiento respecto a la duración de los crecimientos. Se espera que el dividendo de la empresa crezca un 20% durante los primeros 5 años. Eso quiere decir que hasta el año 5 creció y del 5 en adelante será diferente. Entonces, lo que vamos a hacer, y mi recomendación sobre todo es
piensa siempre desde una línea del tiempo, ¿ok? Y pongamos, bueno, aquí me faltó un detalle, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el precio de esta acción? Déjame, le agrego. Si el próximo dividendo o el... ¿Sale? Sí, porque no estábamos teniendo información acerca del próximo, del dividendo, del monto de un dividendo, aunque sea, ¿no? Entonces, ahí te estoy diciendo que hoy acaba de pagar un dividendo, ¿sale? Y que el dividendo que pagó hoy es de 2 pesos, ¿sale? Entonces, ese ya no lo voy a tomar en cuenta, solamente me va a servir como referencia. ¿Estamos? Entonces, lo primero que voy a hacer es, y te repito, esta es mi recomendación, es ir viendo de cuánto van a ser los dividendos, ¿sale? Para que tú puedas reconocer en qué momento, en qué etapa estás y que sepas cómo estás entendiendo el problema para saber si tienes que hacer algún ajuste o no. ¿Ok? Entonces te repito, aquí durante los primeros 5 años voy a hacer esta adaptación de decirte el dividendo del día de hoy para que sepas que aquí hubo un primer incremento, un segundo incremento, tercer incremento, cuarto incremento y quinto incremento. ¿Correcto? Y luego, ya sabemos que de aquí en adelante, los incrementos van a ser del 4%. ¿Te acuerdas? Entonces aquí es 20, 20, 20, 20, 20% en cada uno de ellos. 20% en cada uno de ellos. Entonces vamos a ir viendo de cuánto debería de ser el dividendo. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo tengo 2 por 1.2 para que sea un primer incremento. Entonces, el dividendo inmediato es de 2.4. El siguiente, por 1.2, 2.88. El siguiente, por 1.2, 3.456. Y esto por 1.2, 4.1472. Por 1.2, 4.9766.4. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, los dividendos van a empezar a crecer a razón del 4%. Y entonces, el dividendo 6 sería 4.97 por 1.04, lo cual me da 5.1757. Quiero que notes cómo entonces lo voy a poner de un color diferente, ¿no? De un color diferente, gracias. 5.1757.056. Este es el primer dividendo que ya está en esta etapa de el 4%. Ya fue este más un 4%. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, la recomendación es primero calculo el precio de la acción en la fecha 5. Entonces, el precio en la fecha 5 va a ser bajo el modelo de dividendos crecientes, ¿sale? Y entonces es el siguiente dividendo, o sea, ese dividendo de la fecha 6 que acabamos de calcular, entre I menos G. La G2, o sea, esa G del 4%. Estoy en esta etapa del cálculo, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo el dividendo en 6
y lo voy a dividir entre I menos G. Es decir, mi I del 10% menos mi G del 4. 10 menos 4% me da un 6%. Entonces lo divido entre 0.06. Me da a un precio de 86.26176, el cual voy a anotar por ahora. 86.26176. Ajá, ese es el precio en la fecha 5. Entonces, lo que me falta por hacer es traerme el resto de, de las fechas 1, 2, 3, 4 que está siguiendo el otro comportamiento y me lo traigo a valor presente. Entonces, lo que voy a tener que hacer, y voy a usar un color diferente para hacer referente a esta otra sección. ¿Sale? Que también, de hecho, ya le voy a juntar la parte verde, pero bueno. Entonces, el precio el día de hoy va a ser el primer dividendo. El primer dividendo que voy a recibir no fue este 2, porque este 2 ya se pagó. Ya fue. ¿Sí? El primer dividendo es de 2.4 y a partir de ahí están creciendo también a razón del 20%. Entonces es 2.4 por 1 menos 1 más la primera tasa, o sea, 1.2, entre 1 más la tasa de interés, 1.1. Y esto lo voy a elevar a la número de incrementos que hubo. Entonces, está viendo 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el quinto pago estoy teniendo. Y lo voy a dividir entre I, 10%, menos G, 20%. ¿Sale? Más los 86.26176 que calculé, traídos a valor presente durante 5 periodos con la tasa de interés del 10%. ¿Correcto? Entonces, estos 86 lo divido, eso, entre 1.1 elevado a la 5. Y me quedan 53. Voy a guardar esa parte de la respuesta y ahorita regreso por ella. Entonces, hago el resto de la operación. O sea, voy ahora a calcular esta parte para poder ver la primera componente del precio. Sería 1.2 entre 1.1 y ese resultado lo elevo a la 5. Perdón. 1.2 entre 1.1 y el resultado lo elevo a la 5. Me da a 1.54. Lo que voy a hacer es eso restárselo a 1 y dividirlo entre 0.1 menos 0.2, o sea, 10 menos 20%. Entonces me da a 5.45, el cual multiplico por 2.4 y me da a 13. Esta primera parte de la suma vale 13.08 y cuando yo le agrego los 53, 56, que son los 86 traídos a valor presente, me da un precio de la acción de 66.64. Vamos a anotarlo. 66.642988. 64.30. Sale 29.88, ya lo estoy redondeando a 30. ¿Ok? Entonces, el precio de la acción el día de hoy sería justamente de estos 66.6430. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Se está entendiendo cómo funciona entonces esta valuación? Chicos, contéstenme. ¿Todo claro o hay alguna pregunta? Ok, Hugo Iván pregunta, ¿dónde quedó el 2 del día de hoy? El 2 del día de hoy ya fue pagado. O sea, nota cómo está escrita el texto y dice, el dividendo que se pagó el día de hoy fue de 2.
Si ya se pagó, pues ahora la acción ya no puede cobrar este dividendo. Por eso es que no lo estoy considerando. Solamente lo utilicé para saber de cuánto iba a ser el próximo dividendo. ¿Sale? Porque estoy en una etapa en donde hay un crecimiento del 20%. ¿Correcto, Hugo? Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejercicio similar a este y pensemos en poner una etapa adicional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este que ya había escrito, solamente para guiarme un poco. Entonces, por ejemplo, hablemos de una empresa. Se espera que la empresa ABC pague, bueno, más bien que la empresa ABC tenga un crecimiento en los dividendos que paga a razón de un 15% anual por 6 años. Después de ello, se espera un periodo de crisis, pongámoslo así, se espera un periodo de crisis que se estima dure por 3 años más, en el cual el dividendo no crecerá. Una vez recuperada la empresa, los dividendos seguirán creciendo a razón de un, vamos a ponerle 6% por siempre. ¿Ok? Si el último dividendo que se pagó fue de 3.4, y se pide un rendimiento de 8%, vamos a ponerle más, de 10%, no, sí, 8 está bien, para esta clase de empresas, pregunta, ¿cuál deberá ser el precio de la misma? El precio de su acción. ¿Ok? Entonces tenemos este problemita, si te fijas, ahora tenemos 3 etapas. ¿Ok? Entonces te voy a dar unos segunditos, bueno, unos minutitos para que hagas tu planteamiento del problema y lo resolvemos entre todos. ¿Sale? Entonces vamos a tomarnos unos 3 minutitos para que lo puedas plantear bien, para que veas que se le estás entendiendo y continuamos resolviéndolo juntos. ¿Vale? Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, chicos. Entonces, ya tuviste un poquito de tiempo para que pudieras tratar de resolverlo por tu propia cuenta. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar. ¿Sale? Entonces, tengo una empresa que paga dividendos a razón del 15% anual por 6 años. Después, durante 3 años, no paga nada. Y luego, de ahí en adelante, al 6. Entonces, tengo aquí 3 tasas. G1 del 15%, G2 del 0%, G3 del 6%. ¿Correcto? Entonces, esas 3 tasas me van a servir para las etapas. Entonces, el dividendo, por ejemplo, el dividendo que se acaba de pagar fue de 3.4.
¿Sale? Bueno, aquí también tomemos en cuenta la tasa de interés del 8% para la evaluación completa. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues el primer dividendo que voy a tener en esta primera etapa va a ser 3.4 multiplicado por la razón de crecimiento de 1.15. Es decir, el primer dividendo con el que trabajo es de 3.91. Es el primero de los dividendos durante los 6 años. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, este dividendo por el crecimiento que va a ir experimentando se convierte en, vamos a ponerlo aquí, por 1.15 a la, voy a tener un incremento más para 2, uno más para 3, uno más para 4, uno más para 5 y uno más para 6. ¿Sale? Entonces es elevado a la 5. De tal forma que el dividendo en la fecha 6 se vuelve de 7.8644. ¿Correcto? Ahora, a partir de ahí entro en los 3 años que no va a haber dividendos. Entonces es el de, el de 7 no crece, el de 8 no crece y el de 9 tampoco crece. ¿Sí? La sección roja son los 3, aquí voy a tener 1, 2 y 3 dividendos que no van a crecer. Se van a mantener así por 3 años. Y después de eso, vamos a ponerle como la sección verde, a partir de ahí empezarán a crecer 10, 11, 12, a razón del 6% por siempre. ¿Sí? Entonces voy a copiar ese número tantito. Y del 6% por siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto lo multiplico por 1.06. Y aquí tengo que el dividendo en 10 va a ser de 8.33. ¿Qué? 6271. 6271. Y que de aquí cada incremento va a ser un incremento del 6%. ¿Sale? De aquí a el infinito. Entonces, punto de partida. Calculo el precio en 9. El precio 9 es el siguiente dividendo que ya esté dentro de la etapa de dividendos constantes, es decir, 8.33, 62, 71. Y lo divido entre I, 8%, menos G. La G que corresponde a esa etapa es del 6%. Entonces, en esa parte, ya tengo el 8.3 y ya nada más lo divido entre 8 menos 6%, es decir, entre 0.02, y me da un precio de 416.8135. ¿Sale? Luego, paso a la etapa donde tengo los 3 que no crecieron y el precio de la acción en 9. ¿Ok? Entonces, esto me va a servir para calcular el precio de la acción ahora en 6. Porque puedo pensar que tan solo la sección roja y la sección verde fueron un crecimiento en 2 etapas, como lo que vimos ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Es tomar en cuenta el próximo dividendo, que es de 7.8644, porque no hubo crecimiento. Y si te fijas, realmente eso es una anualidad de 3. O sea, esta fórmula que hablamos de una anualidad de progresión geométrica fue nuestra fórmula de el siguiente dividendo por 1 menos 1 más g entre 1 más i elevado a la n sobre i menos g. Si no hubo crecimiento, significa, como lo anotamos aquí, g igual a 0, lo cual significa que 1 más g es 1, y al dividir entre 1 más i, esto se convierte en d elevado a la n, y en el denominador se queda como i menos 0.
Entonces nos quedaría la expresión como D por 1 menos B a la N sobre I. La fórmula de anualidad que habíamos visto. ¿Sale? Entonces, solamente te lo anoté para que vieras de dónde sale lo que voy a hacer ahorita. Y entonces esto es 7.864 por una A de 3. Ajá, al 8%, por supuesto. Más los 416.81, que como dijimos, esto va a ser el precio de la acción en 9, traído a valor presente por 3 periodos. De 9 lo regreso a 8, de 8 a 7 y de 7 lo regreso a 6, con esta misma tasa del 8%. ¿Ok? Entonces 416, que es el precio de la acción en 9, lo descuento 8 periodos. Entonces entre 1.08 al cubo. Y el resultado son 330. Lo voy a poner en memoria para sumar. Y luego lo que voy a hacer es la A de 3. 1.08 a la 3 negativo, a la menos 3, se vuelve 7.9. Este número se lo resto a 1 y lo divido entre 0.08. Este 2.577 es el valor de la A de 3, el cual voy a multiplicar por los 7.86 que eran los dividendos constantes de esa etapa en donde no cambiaron. Entonces son 20 que se le suman a los 300 que ya teníamos y vemos que el resultado de la memoria son 351. Entonces, este resultado son 351.147373. ¿Cierto? Entonces, con eso ya tengo ahora sí el precio de la acción en 6 y hacia adelante. Entonces, ¿qué hago? Pues ya con este precio en 6 ya consideré toda la etapa roja, ya consideré toda la etapa verde. De la misma manera que con el precio 9 ya consideraba solamente toda la etapa verde. Entonces, ¿qué hago? Calculo el precio el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? Es la primera sección, que significa un primer dividendo de 3.91, que es el siguiente dividendo, y luego la anualidad, 1 menos 1 más G entre 1 más I. Es decir, 1.15 entre 1.1 elevado a la 6, porque son los 6 años, los 6 dividendos que voy a traer a valor presente, entre I menos G, o sea, 0.1 menos 0.15, más el precio de la acción en la fecha 6, que ya contemplaba todo lo que teníamos, descontado por 6 periodos al 8%. ¿Correcto? Entonces, 351, que era mi precio en 6, lo voy a dividir entre 1.08 elevado a la 6. Y entonces nos queda 221. Voy a guardar esa parte en memoria. 221. ¿Sale? Y entonces, ahora resuelvo la primera parte, que es 1 menos 1. Ay, me borré ahí. 1 menos 1.15 entre 1.1. Ah, muy buena observación, gracias. Me quedé como con la tasa de interés anterior y tienen toda la razón, no es del 1%, es del 8%. 1.08 y aquí también 0.8. Muy buena, me salvaron de equivocarme. Entonces es 1.15 entre 1.08, que es el interés. El resultado lo elevo a la 6, ¿sí? Y se lo voy a restar a 1. ¿Qué me está pasando aquí? 1.15 entre 1.08 lo elevo a la 6. Ahora sí. Y
este número se lo voy a restar a 1. Lo divido entre 0.08 menos 0.15. Y me da a 6.5, que multiplico por 3.91, me da a 25.56, lo cual sumo con el resultado que ya traía de 221, y entonces me da un precio final de la acción de 246.8430, vamos a dejarlo en 84.38, ¿vale? Entonces el precio de esta acción sería 246.8438. ¿Sale? Te lo manejé con colores para que fuera mucho más claro dónde están las etapas, pero si te das cuenta, mientras tengamos alguna forma en la que podamos interpretar los crecimientos de alguna de las etapas, se vuelve un proceso más o menos recursivo y no está tan complicado. ¿Ok? No sé si alguien de todas formas tenga dudas hasta acá o si todo queda claro, si tú también lo planteaste de esta manera o habías estado planteando algo diferente, también me gustaría saberlo. ¿Ok? Buenísimo, entonces, pues vamos a parar hasta aquí. ¿Sale? Te agradezco muchísimo. Espero que hayas disfrutado la clase de hoy y estamos al pendiente para nuestra próxima sesión. ¿Vale? Te agradezco mucho. Que tengas un excelente fin de semana y cualquier cosa, como siempre, ya sabes, me puedes escribir y a la brevedad trataré de darle respuesta a tus dudas, a tus comentarios o a tus preguntas. ¿Sale? Y bueno, por ahora, que tengan una excelente noche todos.